Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta serie de diálogos sobre el futuro del trabajo en América Latina. Mi nombre es Ramiro Albrie, soy investigador principal del área de desarrollo económico de CIPEC, de Argentina, y coordino una iniciativa global sobre el futuro del trabajo. Eh, Primero, bueno, quiero agradecerles a las personas que están acá en el panel y quiero decirles que estoy muy contento de empezar a discutir en forma colectiva nuestros desafíos, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos e hijas. Hace un par de semanas tuvimos este evento en África subsahariana y yo me había justo vacunado, con lo cual no podía expresar esta sonrisa que tengo hoy, así que muy contento. Les voy a contar un poquito antes de empezar con la interesante discusión de hoy sobre el proyecto y sobre básicamente por qué estamos acá. Lo primero es que futuro del trabajo es un tema, por supuesto, muy en boga hoy en día y si bien hay un punto de moda, como en todas las cosas, es verdad que las disrupciones tecnológicas siempre fueron signos de cambio de época, ¿no? De un quiebre de un pasado conocido y la aparición de un futuro que está en gestación. Y cada vez aparece más claramente que lo que estamos viviendo ahora, con la datificación de todo lo que hacemos, con las nuevas tecnologías, con el abaratamiento también de tecnologías y espacios y nube y demás, es que parecería que estamos en ese tipo de ventana, ¿no? Y el proyecto viene trabajando hace varios años tratando de entender esa ventana de la perspectiva de los países del sur. En ese marco, una cosa que nos dimos cuenta bastante pronto, rápido, es que se empezaban a generalizar cierto tipo de narrativas guiadas un poco por la experiencia de lo que estaba ocurriendo en los países de altos ingresos, ¿no? Nos interesaba la parte de narrativas porque en realidad, digamos, las mentes procesan historias, ¿no? Narrativas, ¿no? Datos, papers. Y esas narrativas permeaban en la opinión pública, en los marcos de política pública. Es una narrativa que por lo menos como uno la lee, es relativamente optimista con respecto a cómo se van a desarrollar los trabajos del futuro dado el cambio tecnológico. Separan los beneficios de largo plazo, discute sí que hay costos de corto plazo, pero de nuevo que son transitorios y que hay que absorberlos para llegar a ese largo plazo. Entonces, naturalmente nos surgía una pregunta y es si esas narrativas potentes son representativas de los desafíos y oportunidades de nuestras regiones, si valen para todo contexto y en particular si valen para América Latina. Así es como nace esta iniciativa que tiene como principal objetivo agregarle contexto y agregarle diversidad a esas narrativas globales, digamos, que están siendo bastante potentes. Eso quiere decir hacer más research, focalizar en la investigación, en parte sí, pero creemos que principalmente quiere decir ordenar, compilar, sistematizar muchas piezas que hay de investigación, muchas ideas, muchos datos que están dando vuelta y que todavía no o sea, se hizo poco esfuerzo en encontrar sentido a la generalidad de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, encontrar sentido a lo que existe, detectar lo que falta, es buena parte de lo que estamos haciendo en esta iniciativa. Así aparecen estos diálogos que tenemos en los cuales estamos empezando hoy, ¿no? Salir a buscar información, datos de contexto para Asia, para Medio Oriente y Norte de África, para África subsahariana y en este caso para América Latina. La idea de los diálogos es tratar de tener una visión panorámica, ¿no? ¿Qué sabemos, qué no sabemos sobre los distintos tópicos que hacen al futuro del trabajo en la región? Esperando encontrar como resultado narrativas adaptadas, marcos de política pública adaptados a los contextos de los países del sur. En ese marco, otra vez, ahora vamos más específico a de qué van los diálogos. Acá estamos en la primera mesa de una serie de mesas o diálogos que tenemos para América Latina, donde vamos a tratar de pensar en conjunto varios temas que usualmente se piensan por separado, ¿no? Entonces,
pensamos esta mesa de diálogo como ejercicio de inteligencia colectiva, ¿no? La idea de cómo podemos, cada uno aportando desde su lado, desde su expertise, cómo podemos sumar a una visión de conjunto. Esos bloques que tenemos de temas de cada una de las mesas participan activamente o componen, digamos así, forman las narrativas sobre el futuro del trabajo. Acá y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Por ejemplo, cambio tecnológico, por supuesto que es central a la discusión sobre futuro del trabajo, pero lo interesante es pensar que mientras en los países de altos ingresos se piensa con un futuro que ya está acá, en el sentido de que se estudia, se mira el cambio tecnológico, cómo va avanzando, quizás en los países del sur global tenemos que chequear si eso está ocurriendo y cómo está ocurriendo, ¿no? O sea que la discusión sobre frontera tecnológica, en nuestro caso quizás tengamos que agregar algunas discusiones sobre adaptación de tecnología, sobre tecnología en uso, ¿no? Sobre elecciones de tecnología frente a distintos contextos. Pasa algo parecido con demografía. La discusión de las narrativas globales obviamente habla mucho sobre países que están envejeciendo o que están pasando la etapa del dividendo demográfico, y entonces la discusión va a sistemas de pensiones, ingreso básico universal, muchas discusiones de países donde la fuerza laboral empieza a escasear. Sin embargo, cuando vamos a nuestros países, en realidad o estamos en la etapa del bono o somos países todavía bien jóvenes, donde quizás la discusión, por ejemplo, podría ir más sobre el trade-off calidad-cantidad de la inversión en capital humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo cada uno de los temas, cuando uno lo adapta a nuestro contexto, ese tema por lo menos se matiza, se agregan factores de discusión. Lo mismo pasa con instituciones laborales. Para los países del norte se piensa bastante en cómo las tecnologías van permeando en las jaulas de hierro, ¿no? Las grandes burocracias que generaban empleos de largo plazo. Bueno, cómo eso se empieza a romper. Y para nuestros países es en parte eso, pero también es cómo se visibiliza el trabajo informal, ¿no? Cómo aparece algún tipo de formalidad, por ejemplo. Algo así ocurre también con la mesa que nos toca ahora, que es la mesa de habilidades, donde en los países avanzados se discute bastante sobre cómo la currícula tiene que ir reformándose para incorporar las habilidades del siglo XXI. En nuestros países esa discusión está presente, pero se suma otras, donde la escolaridad no está asegurada y donde la escolaridad no es aprendizaje necesariamente, ¿no? O por lo menos esa conexión tiene que ser revisada. Obviamente todo esto que dije, que es mucha información, también se corta transversalmente por el tema de la desigualdad, por el tema de que hay muchos futuros en nuestros países, al mismo tiempo, ¿no? Coexistiendo, en función a dónde te tocó, la lotería de dónde estás. Y entonces, pensar en esquemas que sean igualitarios por diseño en nuestra región tiene que ser también una prioridad. Entonces, estas mesas tratan de discutir todos estos temas y luego juntarlos para pensar narrativas de conjunto. Como dije antes, perdón, ahí pasé por todo esto. Como dije antes, hoy nos toca hablar de habilidades y entonces ya nos vamos a meter en la mesa. Tenemos un panel bastante, para mí me parece que vamos a salir aprendiendo mucho de las discusiones que vamos a tener hoy. Déjenme nomás meterme un poquito en la discusión de habilidades y cómo entra en futuro del trabajo y ya abro la mesa. Por supuesto que las habilidades son una de las patas centrales para pensar ese futuro. La tecnología no opera en el vacío y no es un alien, no cae como de la nada formada, sino que todo el tiempo es lo que nosotros queremos hacer. Y la tecnología es una especie de extensión de nuestras ideas, ¿no? Hacia afuera. Entonces, aparece esta discusión en este periodo de disrupción tecnológica sobre qué tipo de expertise o conocimientos hacen falta para acompañar y para desarrollar al mismo tiempo y potenciar ese cambio tecnológico, ¿no? Lo que se llama las habilidades del siglo XXI. Cuando uno se enfrenta a esta discusión, hay muchas formas de medir qué son esas habilidades, hay mucho que no se sabe, pero creo que sí podemos un poco coincidir en que es un poco la idea de dejar de ser robots, ¿no?
cuando Karel Capek pensaba en los robots, cuando inventó la palabra, ¿no? En la década del 20 del siglo pasado, pensaba en cuán deshumanizados estaban los puestos de trabajo, ¿no? No pensaba en máquinas que tomaban el control, pensaba en personas que en su puesto de trabajo eran indistinguibles de los artefactos, de las máquinas. Entonces, un poco estamos en esa discusión, que algunos le dicen razonamiento versus intuición, mirada específica versus generalidad, rutina versus no rutina. Aparecen esas distinciones sobre que estuvimos formando personas con un conocimiento que quizás las máquinas van a empezar a hacer mejor y más barato y más eficiente, ¿no? Entonces, en ese marco es que aparece un pasado conocido que tenemos que dejar atrás y una especie de futuro en gestación que tenemos que empezar a mirar y a crear. Bien, dicho todo lo que dije, vamos a empezar a abrir el conversatorio a la mesa. De nuevo, habilidades del siglo XXI yo creo que es un tema bastante todavía en discusión. Sí entiendo que nos referimos a las habilidades digitales, o sea, de cómo se utilizan estos nuevos dispositivos o artefactos, habilidades técnicas, por supuesto, habilidades blandas, que tienen que ver con cómo uno se mueve en mercados laborales que también son más inciertos, y también con lo que mencionaba antes del principio de generalidades. Y también hay una discusión un poco más actual y más urgente, que es qué hacemos con las personas que están hoy en el mercado de trabajo. Dicho todo eso que dije, ahora sí vamos a abrir la discusión. Tenemos, como dije antes, expertos y expertas que nos hablan de distintos temas referidos a habilidades. Así que vamos a empezar vamos a abrir la primera pregunta a Cristóbal Cobo, que por supuesto que viene trabajando discusiones de habilidades digitales y conexiones con la educación desde hace bastante tiempo, y que ahora es especialista senior de educación en el Banco Mundial. Hola Cristóbal, te hago una primera pregunta. ¿Cómo está la región en términos de las habilidades digitales, de formación de habilidades digitales? Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y celebro este espacio organizado por CIPEC y compañía para abrir un debate que es central. En un día curioso, especialmente en términos de habilidades digitales, un día en que el señor Bezos va al espacio y vuelve, y eso pasó hace poquitos minutos, hace un par de horas, y uno puede preguntar, bueno, para que pase eso, ¿qué habilidades se necesitan? Y no solamente qué habilidades, sino que qué cuerpos técnicos, qué condiciones de infraestructura, de inversión, fueron necesarias para llegar a ese punto. Y no creo que todas las regiones tengan que aspirar a tener su rocket de turismo al espacio, pero sí es un buen punto de mira para saber qué tan lejos estamos y a qué luna queremos llegar desde América Latina con nuestros proyectos y ambiciones, ¿no? Si usamos un poquito la metáfora de Bezos, creo que podemos vernos frente a ese espejo de la punta tecnológica, de esto que tú decías, de este tecnoutopismo que hoy día existe, donde todo lo tecnológico es un proxy, es un sinónimo de desarrollo y de bienestar. Vamos a entrar un poco, tengo unos poquitos minutos para responder esta pregunta, pero yo creo que lo primero que hay que decir es que las habilidades son fundamentales para desempeñarnos en sociedad, no solamente para trabajar, sino que para relacionarnos con otros, ¿no? Y cuando hablamos de habilidades digitales, es fundamental que estas habilidades no se conciban como algo separado del resto de las otras habilidades. Si no, empezamos a simplificar y a empobrecer la discusión. Las habilidades digitales están directamente relacionadas con habilidades de lectoescritura, de matemática, de pensamiento lógico, de pensamiento crítico. Ahora, antes de que comenzara la pandemia, el Banco Mundial planteaba que estábamos enfrentando un término que llamamos la pobreza de aprendizaje, que es más de la mitad de los niños de 10 años no son capaces de comprender un texto sencillo, de capaces de leer o de comprender, ¿no? Entonces, las habilidades más básicas muchas veces no hemos sido capaces de resolverlas. Y las habilidades digitales, o para ponerlo un poco más amplio, las brechas digitales tienen que ver
con destrezas, pero tienen que ver con infraestructura básica. Y entonces, habilidades digitales, si no las entendemos en su complejidad, no estamos cerrando las brechas. Segundo aspecto que es esencial es entender que los alfabetismos, que creo que es una palabra que nos ayuda más porque progresan de una manera más gradual y son de una visión más completa, los alfabetismos evolucionan. ¿No sabe? El alfabetismo del siglo XX no son los alfabetismos del siglo XXI, pero aquellos avanzados del siglo XX generaron las condiciones para que hoy día tú y yo estemos conversando a través de un sistema operativo, un sistema de conectividad y un software que nos permite eso. Ahora, hay otros alfabetismos en la agenda que hoy día son muy importantes, que no siempre están con toda la prioridad. El alfabetismo de género, el alfabetismo financiero, el alfabetismo de tecnología y ética, el alfabetismo medioambiental y el alfabetismo científico. Esos son igual de importantes, si no lo que estamos haciendo, como tú decías, un poco en parodia, estamos formando robots, personas que saben programar o que saben desarrollar. Ahora, las habilidades digitales no son un bloque único. Las podemos entender por capas. Tenemos habilidades fundamentales, que son las para hacer tareas sencillas, las habilidades intermedias, que nos permiten cierto nivel de autonomía, tenemos las habilidades avanzadas, que nos permiten orientar a otros, y habilidades que son altamente especializadas, donde una persona puede desempeñarse en entornos de mucha complejidad. Si me permites plantearla de una manera distinta, podemos pensar las habilidades digitales como habilidades para codificar y decodificar. Para decodificar es para entender el mundo, para analizar información, para filtrar la basura de la información real, y para codificar, para producir bienes, para producir conocimiento, para producir algoritmos. Y ahí sale un conjunto de habilidades digitales que tienen que ver, por ejemplo, con destreza hoy día para inteligencia artificial, el diseño centrado en el usuario, el marketing digital, el razonamiento analítico, el pensamiento diseño, el cloud computing, en fin, la lista es enorme. Ahora, cuando empezamos a ver otras regiones, sabemos que la sensación de los ciudadanos y los empleados, por ejemplo, en Europa, es que más de 45% de los ciudadanos dice: yo no tengo las habilidades digitales básicas. Al mismo tiempo, la pandemia ha sido un elemento central. La pandemia ha hecho que más del 90% de los encuestados de algunos estudios recientes nos dicen que sus habilidades digitales han avanzado en esta época. Ojalá que no necesitemos una nueva pandemia para seguir creciendo en este tema. Estudios grandes en otras partes del mundo, que han recogido 19 países, 35.000 empleados, dicen lo mismo, dicen que sus habilidades digitales han avanzado. Pero cuando empezamos a hacer un zoom en América Latina, datos publicados por el BID, con evidencias de Coursera, nos dicen que de 60 países, los 11 países de América Latina están entre el puesto 41 y 58 de los 60, ¿no? Es decir, tenemos sensación de rezago y de desfase. Y aquí yo creo que es bien importante pensar en que las habilidades digitales nos abren nuevas posibilidades, pero no hay que simplificarlo, porque incluso los países más industrializados, países centrales, también existen estas inequidades que nosotros vemos en nuestra región, entre los centros urbanos y los centros rurales, entre los espacios con mayor exposición a estos tipos de estímulos y los que no lo tienen, ¿no? Incluso aquellos que son usuarios de habilidades digitales avanzadas, y esto para desenmascarar un poco esta idea de que si tienes las habilidades TIC lo tienes resuelto. Eric Sadin nos dice que en su libro La siliconización del mundo, dice que está una primera capa que son los programadores, los coders, que son los que tienen un nivel más de los que van a la luna, para usar la metáfora. Hay una segunda legión, que son los que trabajan en marketing y venta digital, pero no tienen el nivel de prestigio que tiene el anterior. Hay un tercer nivel, que es lo que este autor llama el proletariado de empresas tecnológicas, los que hacen el cheap labor, ¿no? Los que ensamblan, los que hacen inputs, los que filtran base de datos. Y están por último los otros, que luego podemos hablar si quieres, que son los trabajadores de plataformas, que tienen condiciones precarias de precariedad laboral muy importante, que a pesar de que están en la economía digital, están en una situación de mucho más vulnerabilidad. Y creo que todos estos retos están muy presentes en la región. Yo creo que la pandemia ha sido un llamado a poner las cosas sobre blanco y negro y entender cuáles son los rezagos que estas nuevas oportunidades nos están generando en la región. Pero lo dejo hasta aquí para seguir. Bueno, muy interesante lo que decías, Cristóbal. Me quedo con varias ideas. Una interesante es lo complejo que es esto, y la necesidad también de que cambie el soporte institucional que da lugar a este tipo de habilidades. Y en ese sentido, yo, mientras hablabas, pensaba en cómo muchas habilidades que se forjan bastante pronto en la edad de las personas, de pronto empiezan a ser cruciales para lo que viene. Antes, quizás, uno entrando a trabajar a una empresa después de tu educación secundaria, un poco más, sabías que ibas a adquirir lo que hacía falta dentro de ese proceso de ascenso o movilidad dentro de la empresa, y eso que no está disponible nos hace pensar mucho en cómo
tenemos que reformar, cómo tenemos que trabajar muy temprano en la edad de las personas para darles o para empezar a discutir ciertas habilidades que son claves. Seguramente parte de lo digital está ahí adentro, pero, y voy pasando a Diana ahora, pero también un conjunto de habilidades que nosotros llamamos blandas, que hasta hace no tanto se pensaban un poco que no tenían mucho, no estaban ni estructuradas, ni pensadas. De pronto ahora empiezan a discutirse como parte de una currícula, ¿no? Entonces, ahí Diana Hincapié, que es economista de la Dirección de Educación del BID y viene trabajando hace tiempo pensando la educación en América Latina. Te pregunto ahí, ¿cómo ves a la región en términos de la formación de las habilidades en primera infancia o en las primeras etapas donde ese tipo de habilidades blandas se forjan, digamos así, bastante en esa primera etapa de las vidas? Gracias, Ramiro. Buenos días a todos. Bueno, primero que todo, muchas gracias a CIPEC y a la Red Sur por la invitación a esta mesa de discusión, que considero que está abordando un tema que es clave para el desarrollo económico de nuestros países y sobre todo para apoyar la recuperación, obviamente, en esta coyuntura complicada de pandemia y de recesiones económicas, ¿no? Pero yo quiero hacer dos cosas, Ramiro, si me lo permitís. Una es un zoom out un poco a lo que dijo Cristóbal y también un poco un pre y post pandemia, ¿no? Entonces, primero que todo, Permitido. me gustaría aclarar este término de habilidades del siglo XXI, ¿no? Porque es un término que se ha usado para referirse a muchas cosas diferentes. Y yo digo que zoom out a lo de Cristóbal porque obviamente las habilidades digitales son unas de esas habilidades del siglo XXI, pero para mí personalmente es un término que abarca muchas cosas más, ¿no? Entonces, por un lado, están las habilidades que tradicionalmente hemos considerado importantes, que son las habilidades académicas, habilidades que además son fundacionales, como la lectoescritura, porque permiten desarrollar habilidades más adelante, habilidades socioemocionales que siempre han sido importantes, como el trabajo en equipo, y otras así, pero también estas habilidades que consideramos que son particularmente importantes en el siglo XXI porque nos permiten adaptarnos más fácilmente a todos estos cambios tecnológicos y a estos cambios en el mercado laboral. Entonces, yo también quiero hacer algo similar a lo que hizo Cristóbal y es un poco hacer una clasificación de estas habilidades, ¿no? Porque creo que siempre hay como confusión de qué se está hablando. Yo también pienso que las habilidades son claves para aumentar la productividad de las personas, ¿no? Pero también permitirles desarrollar su máximo potencial y vivir, digamos, en armonía y funcionando como miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que son claves, como mencionaba antes, las habilidades académicas, entre las cuales, por supuesto, siempre hemos estado poniendo especial énfasis en la lectura y en la matemática por ser tan importantes para el desarrollo de otras habilidades. Habilidades cognitivas que tienen que ver con la memoria de largo plazo, el reconocimiento de patrones, el control ejecutivo, que ayudan a coordinar y a desarrollar otras funciones del cerebro, ¿no? Funciones mentales. Y por supuesto las habilidades socioemocionales, que ayudan a las personas a identificar sus emociones y a manejar sus propias emociones y las de los demás, ¿no? Nos enseñan un poco cómo controlarnos, pero también cómo interactuar con otras personas. Y lo que les decía, por otro lado, estas habilidades que tienen que ver más con digamos, esta capacidad de adaptarnos a estos cambios del mercado laboral y estos cambios tecnológicos que hacen necesario que día a día estemos aprendiendo. Entonces, ¿cómo estamos en estas habilidades en la región? Y yo lo primero que quiero mencionar ahí es que claramente las habilidades en la región son deficientes y son desiguales, ¿no? Aunque hemos mejorado en términos de cobertura desde la primera infancia hasta incluso la educación superior, tenemos un problema de aprendizaje muy grande. Hemos mejorado muchísimo en cobertura. Hoy prácticamente todos los niños, o por lo menos antes de la pandemia, asistían a una escuela primaria, 3/4 asistían a la escuela secundaria, pero no tenemos aprendizajes, no estamos aprendiendo lo que deberíamos estar aprendiendo. Tenemos unos rezagos muy grandes con respecto a otros países, a otras regiones y por supuesto brechas muy grandes al interior de los países. Entonces, ese yo creo que es un primer mensaje ahí, es que no estamos desarrollando esas habilidades. Por el lado de las habilidades socioemocionales o habilidades del siglo XXI, el problema es que tenemos aún menos información, ¿no? Sabemos que por lo menos tenemos pruebas PISA, por lo menos tenemos pruebas TERCE que nos permiten tener alguna indicación de cuánto aprendemos en la escuela
pero en habilidades socioemocionales tenemos mucha menos información. Algunos países han empezado a incorporarlas, digamos, en sus currículos y por ello han empezado a medirlas de alguna forma, pero como en cada país lo que se entiende por habilidades socioemocionales es diferente, tenemos una brecha de información muy grande y Ramiro me has pedido que hablara sobre todo el tema de investigación y dónde están las brechas y yo creo que ahí tenemos una brecha importantísima de conocimiento porque todavía no estamos seguros de cuáles son las habilidades socioemocionales más importantes. Estoy segura que Mariana va a hablar de esto más adelante, para el desarrollo de los individuos en cada ciclo de vida y luego no solo no las tenemos claramente identificadas, sino que no sabemos cómo medirlas o las medimos de manera diferente. Entonces, bueno, como para cerrar esta primera intervención, yo creo que el resumen aquí es que nos encontramos en un panorama en donde las habilidades son bajas, desiguales y tenemos poca información de habilidades socioemocionales. Y solo para cerrar, esto que les conté era pre-pandemia. Entonces, por eso quería hacer también el pre y el post, porque indudablemente ahora nos encontramos en una situación en la que ya estamos empezando a ver en los países donde han podido medir o en las regiones donde se han podido medir grandes pérdidas en el aprendizaje, ¿no? Mi colega Joao, que trabaja en Brasil, acabó de sacar un paper donde estima que más o menos los estudiantes de secundaria aprendieron una tercera parte de lo que hubieran aprendido si hubieran estado en educación presencial. Vemos además altas tasas de abandono escolar, pero aún peor, vemos que en países donde aún los estudiantes están vinculados a las escuelas, no están realmente teniendo ninguna conexión particular. Entonces, ese mundo pre-pandemia y post-pandemia creo que también va a crear importantes diferencias en lo que sabemos en términos de habilidades. Bueno, muchas gracias, Diana. Me parece que dijiste muchas cosas interesantes que yo ya tengo ahí anotadas. Y está bueno quizás para más tarde en la mesa pensar un poco si la pandemia, que se considera como en muchos sentidos, y es cierto, como un factor de aceleración del cambio tecnológico y por lo tanto estamos todos subidos al mundo de los bits, o quizás es un factor más bien de ruptura, fragmentación. Después volvemos, pero dejo eso anotado ahí. Ahora, también te metiste un poco con la discusión de habilidades blandas y la discusión de primera infancia, todo lo que no sabemos, todo lo heterogéneo que es a lo largo de los países. Y ahí pensaba, pasando ahora a Mariana Serpa, que es profesora del Departamento de Economía de la Universidad de Leuven, creo que se menciona así, después me corrige, y estuviste trabajando mucho sobre acumulación de capital humano en la infancia, ¿no? Entonces, yo pensaba, hay parte de esto que le toca a las instituciones, pero tienen que complementar, trabajar, cooperar con lo que ocurre en los entornos familiares, ¿no? Entonces, quizás la discusión de habilidades, formación de habilidades de primera infancia, tiene dimensiones que van mucho más allá de la cuestión puramente educativa. Quería escuchar un poco de vos cómo ves esa discusión y cuánto está presente en América Latina. Así que, Mariana, te dejo la mesa virtual. Sí, gracias, Ramiro. La verdad que viene atado con lo que venían diciendo Cristóbal y Diana también. Si pensamos como en el mundo actual y hacia dónde pensamos que va, porque obviamente hay un montón de incertidumbre con esto, pero si miramos hacia dónde están yendo los tipos de trabajos que la gente hace y que sobre todo en el mundo desarrollado se empieza a ver cada vez más, y también atado a lo que vimos ahora con la pandemia, es esta dualidad de dos tipos de trabajo, ¿no? Esa polarización que se está viendo entre los trabajos de alta calificación, los que durante la pandemia pudimos hacer teleworking y trabajamos más bien desde las computadoras o desde la actividad técnica, que requiere muy altos niveles de habilidades de los dos tipos, de los tres tipos en realidad que nombraron hasta ahora, ¿no? De las habilidades cognitivas, de las habilidades socioemocionales y también de las habilidades digitales. Y después está la otra gran gama de trabajos que siguen creciendo, que son los trabajos de servicios personales, que muchas veces tienen mucho menor nivel de calificación y también menor nivel de remuneración. Entonces, si pensamos hacia cómo se inserta la región en este contexto, tenemos dos grandes problemas. Un problema es lograr capacitar más, aumentar los niveles de cobertura y de calidad de la educación terciaria, pero para llegar a eso necesitamos mejorar los niveles de educación básica, y después voy a llegar a lo que más quiero mencionar, que es la educación inicial. Y por el otro lado tenemos la gama de los servicios personales. Hay mucho crecimiento, por ejemplo, en lo que es turismo, salud, recreación, donde el desafío más grande es
poder aumentar el valor agregado y la productividad para que puedan ser mejor remuneradas esas actividades. Y para eso también necesitamos muchas habilidades, no necesariamente las de más alto nivel cognitivo, no necesitan necesariamente un nivel universitario, pero sí vamos a necesitar más educación técnica, por ejemplo, y educación en habilidades socioemocionales, que son claves para todo lo que son servicios. Entonces, y el tercer punto en mirar el futuro es lo que ya mencionaron, que es el tema del cambio y la adaptabilidad. Ya no existen esos trabajos que uno consigue un trabajo cuando termina la educación básica y está toda la vida en esa empresa. Es un mundo cambiante donde las habilidades para adaptarse a los cambios son claves. En todo este contexto, los mayores desafíos que creo que tiene la región son en no solo aumentar el nivel educativo, que tenemos algunos ejemplos de países que han generado, obviamente es una región muy diversa, y hay países que han generado grandes aumentos en el nivel de cobertura de diferentes niveles educativos. Por ejemplo, tenemos los casos de Chile y Colombia como casos de grandes aumentos de cobertura en los últimos años, pero tenemos el desafío de países que están muy rezagados en eso, y además tenemos el desafío que nombraba Diana de la calidad de los aprendizajes, que genera cuellos de botella en ese sentido. Y para llegar a calidad en los aprendizajes y a poder acceder a la educación universitaria y técnica, necesitamos mirar cómo son los procesos de adquisición de habilidades a lo largo de la vida. Y acá es donde la investigación de los últimos 20 años puede ayudar un poco a entender esto, donde son procesos que lo que nos ha mostrado mucha investigación en los últimos 20 años es que son procesos dinámicos, donde hay complementariedad en los aprendizajes en las diferentes etapas, y además hay complementariedad entre el contexto, en las inversiones que hacen los padres y lo que puede hacerse desde el sistema educativo. Entonces todos esos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar cuáles son los desafíos de la región. Después seguramente vamos a hablar más en detalle de cuáles son algunos de esos cuellos de botella o desafíos que tiene la región, pero antes quiero mencionar en este contexto de la dinámica de las habilidades y de la acumulación de habilidades, que otra de las cosas que hemos aprendido en los últimos 15, 20 años es la importancia de la primera infancia, de que el aprendizaje empieza desde antes de nacer prácticamente, por la formación del desarrollo de un bebé, pero ya en los primeros años de vida, incluso antes de ingresar al sistema educativo. Y ahí tenemos como dos etapas claves, que son los primeros 2 años de vida, los primeros 3 años de vida, que pasan, donde la mayor parte de esas inversiones las realizan las familias, y el desafío es cómo llegar a mejorar esos procesos. Y también tenemos el tema de los cuidados y el acceso a cuidados de calidad, y por otro lado la educación preescolar, que se ha ido expandiendo mucho en la región en los últimos años, pero que todavía quedan brechas importantes en muchos países. Bueno, muchas gracias. Por ahí, después seguimos. Me parece que sí, después, porque dijiste muchas cosas todas interesantes, así que me parece que digamos, mencionaste varias cosas. Una es interesante de esto de pensar de una especie de dependencia del sendero, ¿no? Con respecto a las habilidades, que eso es difícil de romper. Una vez que vos no forjaste ciertas habilidades en cierto contexto, luego es muy difícil poder empezar de nuevo, retrotraer. Obviamente no podés, pero simplemente compensarlo. Quizás es cada vez más costoso. Solo hay algunas ventanas donde cierto esquema de plasticidad neuronal o lo que sea te permite entrar de nuevo, pero luego, ¿no? Lleva un poco a preguntarse sobre dónde comienzan esas brechas, ¿no? Y esa la dejo para otro momento. Y lo segundo que dijiste interesante, referido a la inequidad y el mercado laboral, un poco, una de las cosas que vamos a discutir en la mesa de desigualdad, que está el jueves al mediodía, de paso a paso el aviso parroquial, es por qué no había existido polarización laboral en América, del ingreso laboral en América Latina. Y uno de los temas es porque la tecnología no había llegado. Ahora, con la pandemia y la idea de que el que se movía al mundo de los bits podía seguir trabajando y el que se quedaba en el mundo analógico se quedaba afuera, quizás hay que revisar ese punto, y quizás con otro shock, con otra perturbación, está empezando a pasar algo parecido, ¿no? Lo dejo anotado como para que lo pensemos, y lo voy a llevar el miércoles seguramente a esa mesa. Bueno, ahora, esta complejidad que un poco contabas de los distintos
digamos, los distintos tramos de aprendizaje, cómo se van acumulando, desacumulando, desbalanceando. Y un poco lo que decíamos, lo discutíamos antes, tenía mucho que ver con inversiones a futuro, ¿no? Estamos pensando hoy en niños y niñas, quizás jóvenes, y cuando entren, ahora, hay una presión un poco más urgente, y es que una parte de las personas que hoy están en el mercado laboral, quizás no tienen esos conocimientos, esa expertise para poder complementar a las tecnologías, aumentar sus capacidades con las tecnologías, y en cambio quizás se encuentran más bien en terrenos de competencia con las tecnologías. Entonces la automatización aparece como un miedo un poco real. Ahí entonces quería pasar a Hugo Ñopo, que es investigador principal en GRADE, que viene trabajando hace también mucho tiempo, no es que seas muy mayor, no hace mucho tiempo en temas de educación y mercados de trabajo. Quería preguntarte más, poniendo el foco en las personas que están hoy en el mercado de trabajo. O sea, ¿dónde ves ahí, cuál es la problemática hoy de las personas que están en el mercado de trabajo frente a una posible desajuste en las habilidades que tienen y las que en realidad necesitarían para navegar este mundo? Gracias, Ramiro. Es un gusto estar en esta discusión tan interesante con Cristóbal, Mariana, Diana. Este tema de los descalces entre la oferta educativa y las demandas del mercado de trabajo es un tema que ya estuvo antes de la pandemia. Lo teníamos muy presente, especialmente en América Latina. Y ahora la pandemia viene acelerando muchas cosas, entre ellas ese descalce entre unas y las otras. Y es en alguna medida también bastante natural, predecible, y no debería sorprendernos tanto. Los sistemas educativos se mueven a una velocidad, mientras que los mercados de trabajo se mueven a una velocidad muchísimo, muchísimo mayor, muy diferente. La frecuencia a la cual unos se mueven versus los otros son diferentes. Pensemos en cómo eran los sistemas educativos hace 50, 100, 200 o hasta 300 años, y vamos a ver que no hay mucha diferencia respecto de la forma en que los sistemas educativos funcionan hoy. Y en el mismo periodo, los modos de producción y los mercados de trabajo han cambiado dinámicamente. Naturalmente, unos se mueven más rápido que otros. Entonces, ¿sería razonable esperar que uno pueda hacer catch up con el otro? No. Entonces, ahí hay que pensar entonces en que los descalces van a existir siempre. Los descalces en ese nivel de las habilidades concretas que medimos, como nos contaban Diana, como nos contaba Mariana, las habilidades concretas que medimos quizás no calcen perfectamente, pero tendrían que haber otros niveles en los que sí haya algo. Y aquí me estoy refiriendo a la formación de habilidades generales. Ya no las habilidades particulares, y no pienso, por ejemplo, en esa persona que se forma para ser operador hotelero en servicios gastronómicos, ¿no? Puntual y particularmente, sino que pienso en las habilidades generales que aquella persona requeriría para funcionar en un mercado de trabajo que no solamente es cambiante hoy, sino que va a ser muy cambiante. Si pensamos en una persona que hoy se está formando y está alrededor de los 20 años, cuando llegue la edad de jubilación de esa persona, el mercado de trabajo que va a enfrentar es absolutamente diferente. Así como hoy pensamos en las personas que en este momento se están jubilando en los mercados de trabajo, pensemos en cómo era su mercado de trabajo cuando entraron a trabajar, cuando tenían ellos 20 años, o sea, 40, 50 años atrás. Quizás todavía se usaban las máquinas de escribir, se usaba el telégrafo, se usaba una serie de instrumentos que hoy ya no existen en las oficinas. Y entonces las habilidades que estas personas requieren han tenido que ir cambiando. Las habilidades concretas puntuales cambian, pero las funciones básicas no. Y eso también nos dice algo respecto de ese temor enorme que hay en parte de la sociedad, diciendo que algunas de sus ocupaciones van a desaparecer. La digitalización y la tecnología va a desaparecer las ocupaciones. Eso, creo yo, basado en la evidencia, no es tan cierto. No es tan cierto que la ocupación va a desaparecer. Pensemos en la ocupación de abogado, por ejemplo. Los abogados no van a desaparecer, pero el contenido de las actividades
que desarrolle un abogado, claramente van a desaparecer. Decíamos, ese abogado quizás que entró al mercado del trabajo hace 40 años, usaba instrumentos que hoy, el abogado de hoy ya no utiliza. Y sus habilidades han tenido que ir cambiando en el tiempo, pero las funciones centrales de su ocupación se mantienen. Y entonces ahí la abogacía por esas habilidades centrales, profundas, de largo plazo que importan. Y aquí déjame referirme al punto de partida también que planteabas tú, Ramiro, el de la compartimentalización de los saberes. Lo planteabas tú en la compartimentalización de las mesas temáticas que van a tener dentro de este ciclo, que las habilidades, que el mercado de trabajo, que la desigualdad, que la digitalización, etc. Y tú decías, tratemos de plantear una trama, una integralidad de las narrativas, más allá de las compartimentalizaciones. Luego Cristóbal puso esta misma discusión de las compartimentalizaciones en el otro plano, en el que también incidieron Diana y Mayana, de tenemos habilidades que son cognitivas, tenemos habilidades que son socioemocionales, tenemos habilidades que son digitales, y esas compartimentalizaciones, la verdad es que nos sirven de alguna manera para entender. Los seres humanos funcionamos taxonómicamente para entender las cosas, y nos permiten también para profundizar en los conocimientos de cada una de ellas. Pero lo que no debemos perder de vista es que después de esa profundización en el conocimiento tenemos que emerger y volver a ese mundo real en el que nos desenvolvemos, donde ese mundo real no es taxonómico, sino que es completamente complejo. Y como bien decían Mayana, Diana, Cristóbal, las habilidades que se utilizan son combinaciones. Las habilidades que mejor son recompensadas en los mercados de trabajo no son particularmente unas o las otras, las cognitivas o las digitales o las socioemocionales, sino que cada vez más las investigaciones nos vienen diciendo que las que mejor se recompensan son las combinaciones apropiadas de esas habilidades. Y esto complementa lo que nos dijo Mariana hace 5 minutitos, que no solamente son las mejor recompensadas, sino que la formación misma de esas habilidades funciona mejor cuando se hace de manera conjunta. Entonces, eso nos pone un montón de retos de aquí hacia adelante. ¿Cómo es que vamos a avanzar si es que aún no hemos entendido bien estas compartimentalizaciones de las habilidades? Como nos decía Diana, no sabemos bien siquiera cómo medirlas. Pero estamos abriendo ya algunas compuertas que nos dicen, más allá de que las midamos o no bien, sepamos bien todas las mediciones de la taxonomía y los compartimentos, parece que lo más importante no está en esas habilidades individuales mismas, sino en las sinergias que ellas puedan tener en su creación misma y en su utilización posterior. Entonces los retos son muchísimos y ahí estamos pues para hacerles frente. Bueno, muchas gracias. Me llevo 2 puntos interesantes. Estamos terminando ya la primera ronda de preguntas. El primero es esta idea de que al desaparecer la gran factoría productiva, también desaparece, o por lo menos se ve amenazada la gran factoría educativa, ¿no? Y un poco lo que decías vos es, eso se va a mover lento. Eso es cambio institucional, no podés pedir, imagínate, ya en el siglo XIX se hablaba del rezago institucional en el cambio cuando apareció la electricidad, ¿no? Va más rápido la tecnología, se demandan cosas nuevas y el sistema cultural y demás no se adapta tan rápido. Hace muy poco Astro Teller de Google hacía un gráfico también muy parecido, mostrando lo mismo, ¿no? Como tecnología exponencial y nuestra capacidad de aprender a nivel social moviéndose más lento, ¿no? Entonces, es interesante para pensarlo. Lo segundo que también decías y que trajiste esto tan rico de pensar los conjuntos de habilidades, ¿no? El mix de habilidades, que también un poco la tecnología, la que más avanza asociada a inteligencia artificial, suelen ser aplicaciones muy específicas de un tema, y vos estás diciendo, a nosotros nos toca trabajar con un balance de un conjunto de habilidades. Trabajar con una sola, resolver un solo problema, seguramente no es el camino. Y se me ocurría la fábula de los ciegos y el elefante, ¿no? Que varios ciegos tocaban al elefante y nadie sabe qué es un elefante si no se trabaja o si no se dialoga en conjunto. Y estamos un poco en ese terreno. Bien, terminando esta primera vuelta, paso a la segunda ronda de preguntas un poco más específicas, yendo a, dado el expertise de cada uno y cada una, la pregunta que también es general es, ¿dónde creen que están los obstáculos en la región para avanzar en la formación? Yo
entiendo que hay un tema de que, por lo que saqué a la primera mesa todavía no tenemos la lista de las habilidades, tampoco las medimos, pero también puede pasar que no estemos preparados como instituciones de aprendizaje para poder absorber en el marco de los docentes, en el marco de la institución, qué es lo que tenemos que enseñar y cómo lo tenemos que enseñar. Entonces, la segunda vuelta empieza Cristóbal de nuevo y la pregunta es, parándose en la región, ¿dónde creen que están los obstáculos? Por lo menos uno, el principal obstáculo, o los que quieran, no más de 5 minutos, no es para que nos quejemos todos de nuestra región, pero sí, ¿dónde creen que están los obstáculos que nos impiden avanzar más rápidamente, dado igual este contexto que bien decía Hugo de inercia, de pegajosidad institucional frente a cambios más rápidos en la tecnología y demás? Cristóbal, te toca a vos la primera. Ramiro, ¿quieres que en 5 minutos resuelva los problemas de la región? Está bien difícil Exacto. lo que me estás pidiendo, así que voy a ir solamente a los titulares. Yo creo que antes de la pandemia, Drucker nos decía que los trabajadores se dividían en cuello blanco y cuello azul, y era una taxonomía que funcionaba muy bien para fines del siglo XX. Hoy día me parece que la taxonomía es los que enfrentaron la pandemia pudieron trabajar desde dentro de la casa y los que tienen que salir a la calle a trabajar. Eso es clarísimo, no solamente con el nivel de estatus socioeconómico, sino que con las posibilidades del contexto de la empleabilidad de trabajo remoto. Me parece que va mucho más allá de servicios. Hay algunos empleos muy calificados que hay que hacer en la calle, pero en general nos dice mucho dónde pasaste la pandemia, qué tan preparado estás para jugar en este contexto. Ahora, Hugo dice algo que yo coincido absolutamente. Tenemos dos retos estructurales. Uno, la velocidad de cambio, y dos, la hiperfragmentación de estas discusiones, ¿no? Entonces traemos a un especialista de un tema y hablamos sobre eso, y luego traemos a otro y parece que estuvieran hablando en planetas distintos. Este tema de la velocidad no es nuevo, es viejísimo. Yo recuerdo unos textos de la época de Ronald Reagan, que con el desarrollo de Japón se hablaba de que había que fomentar el desarrollo de la tecnología láser para que los jóvenes entendieran esto, ¿no? Me genera cierta ternura tipo Star Wars, pero la verdad es que esta tensión, el desfase es brutal. ¿Cuál es el gran reto? Bueno, yo creo que tenemos que construir agendas estratégicas de desarrollo digital articuladas, que traigan la voz de educadores, que traigan la voz del sector industrial, también la voz de las necesidades de la sociedad. Eso creo que es fundamental. Ahora, tenemos dos pilares estructurales que creo que mis colegas han mencionado. Uno es falta de infraestructura básica, y dos, falta de condiciones básicas en términos de habilidades fundamentales, por ejemplo, de los cuadros docentes para poder hablar y facilitar esto, ¿no? Le pedimos a los docentes que enseñen estas habilidades y los sistemas educativos no las valoran, no las promueven, no dejan los espacios. Es muy difícil promover una habilidad de colaboración en 45 minutos. Tienes que generar espacios más flexibles donde se combinen las disciplinas, donde hay una evaluación que vaya más allá del control o el dominio de un saber específico. Entonces, los docentes nos muestran las investigaciones que no tienen las habilidades que necesitan para enfrentar estos retos y tampoco cuentan con la infraestructura. Estudios recientes nos dicen que en América Latina tenemos un rezago brutal de conectividad que para resolverlo tiene que ser del orden de los 50 billones de dólares, para que el sector rural y semiurbano tenga acceso a esto, y son los que se nos han quedado fuera y han tenido que salir a la calle en la época de la pandemia, ¿no? En segundo lugar, yo creo que está el componente de una oferta insuficiente para atender estas demandas, ¿no? O sea, las ofertas de formación en este tipo de habilidades que el mundo demanda no necesariamente son accesibles a todos y no necesariamente son de la calidad que se necesita. Estudios comparados, de nuevo, de mis amigos del BID, muestran que países como Brasil, Chile o México no producen los PhD en ciencias computacionales equivalentes a los países líderes. Tenemos un rezago, eso es solo un indicador, ¿no? Pero tenemos un rezago enorme en términos de los cuadros profesionales con estas habilidades. Ahora, yo creo que hay buenas oportunidades, para no ser tan pesimista, yo creo que hoy día formarse de manera en línea es un acelerador. Es un acelerador para aquellos que cuentan con las habilidades básicas, con conectividad básica, y esto es un enorme llamado a colaboraciones entre el mundo de la empresa y el mundo del Estado para poder diversificar esta forma. Yo creo que hay una brecha enorme, que es una brecha de género, la mencioné hace un minuto, pero la quiero volver a decir. Necesitamos más personas trabajando en el mundo de tecnología, que sean mujeres, y necesitamos sentirnos orgullosos y que no sea algo sobresaliente, sino que sea algo común. Tenemos que avanzar de pasar a que sea una buena práctica a una práctica natural. Después, yo creo que está pasando algo súper interesante, y es en esto de la velocidad de cambio. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿van a pasar estos cambios dentro de la institucionalidad educativa o van a pasar por fuera? Y yo creo que ese es un aspecto central.
¿Por qué? Porque, por un lado, estamos viendo que nuestros cuadros docentes no cuentan con las habilidades, los tipos de contenidos curriculares no están asociados y de manera paralela, por fuera, están apareciendo una enorme cantidad de ofertas paraeducativas, no formales, informales, para formarse de otras formas. En los últimos meses hemos visto una explosión de las llamadas universidades Google, pero aplica lo mismo para Amazon, aplica lo mismo para IBM, aplica lo mismo para un montón de empresas que están ofreciendo formas distintas de certificación de habilidades digitales, en este caso, y que las empresas están diciendo, yo voy a reconocer eso con el mismo valor que 4 años de una licenciatura. Es súper interesante. No estoy diciendo que es bueno, pero estoy diciendo que los cambios muchas veces están pasando por el borde de la institucionalidad. Según Google, la misma empresa, 2/3 de los empleos son hoy día requieren habilidades medias o avanzadas en habilidades digitales. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo hacemos para que nuestros profesionales de hoy día y de mañana no queden fuera de esto? Yo no estoy seguro que todas estas soluciones van a pasar solamente por la educación formal, y ahí tenemos una tensión con esta aspiración de que yo quiero que mi hijo sea un graduado con licenciatura, y eso es un cambio cultural, no institucional nomás, y con estas otras aceleraciones que están generando por otras partes. Con todos los costos de transacción que tiene, ojo, no quiero simplificarlo, porque si solamente formamos habilidades digitales y no las otras habilidades, vamos a tener autómatas que son muy fácilmente reemplazables. Y quiero terminar con esto. Todas estas cosas funcionan si contamos con los apropiados mecanismos de validación, reconocimiento y traducción. Marcos de competencias apropiados que le permitan a las personas hacerse las evaluaciones, los diagnósticos, que le permitan al sector empleado poder identificar cuáles son las habilidades que necesitan y poder facilitar la traducción de oferta y demanda de este mercado de habilidades, que yo creo que hoy día esos marcos existen, las evaluaciones existen, los instrumentos también, pero están tremendamente subutilizados. Pero voy a parar aquí. Bueno, muy interesante. Yo creo que hay una pregunta que después también, si hacemos alguna interacción entre los y las panelistas, podemos abrir, asociada a esto de lo que ocurre por afuera. Cuando uno mira la historia de los cambios tecnológicos y mira en realidad la parte toca a las empresas, siempre ocurrieron por afuera de lo establecido. Siempre el status quo fue una forma de bloqueo, o más bien, nada, una inercia que alguien desde afuera, es como pasó cuando apareció la imprenta, porque no estaba regulada, creció por fuera de los... Entonces, ahí me parece una tensión, y estamos planteándonos acá cómo hacemos para romper un poco, hacer cracks en el sistema, ¿no? Porque me parece que esto viene más de afuera, pero la dejo para que después la charlemos un poco más adelante. Paso entonces a Diana. Diana, la misma pregunta, pensado más en las habilidades que vos mencionabas, las socioemocionales, y pensando en la región, ¿dónde te parece que está el principal obstáculo? ¿O cuáles son los obstáculos principales que habría que empezar a trabajar o remover para poder mejorar en el aprendizaje de este tipo de habilidades? Gracias, Ramiro. Mira, aquí yo también creo que tenemos un reto grandísimo con esta pregunta, porque cuando nos preguntaste qué obstáculos, qué desafíos, bueno, la lista es interminable, ¿no? Pero yo quise simplemente enfocarme en, digamos, dos obstáculos o dos desafíos, llamémoslos mejor, más micro, y dos un poco más macro. Y en los más micro, quiero hacer un poco eco a temas que ya se han mencionado. Primero, el tema de primera infancia. Obviamente la región ha mejorado mucho en términos de cobertura, hay mayor número de centros de desarrollo infantil, más niños, e incluso más niños vulnerables están pudiendo ir a un jardín infantil, a un daycare, pero por supuesto tenemos todavía insuficiente calidad en estos centros, ¿no? Y como lo decías vos mismo, Ramiro, anteriormente, el tema de las habilidades en la primera infancia es que son importantísimas para todas las habilidades que vienen después. Hay complementariedades dinámicas a lo largo del ciclo de vida, y lo que no pasa en la primera infancia termina afectando cada otro momento del ciclo de vida, ¿no? Entonces, sí, desde que los niños tienen 0 a 5 años no estamos pudiendo desarrollar unas habilidades fundacionales que son las que son el fundamento para las que vienen, pues por supuesto cuando los niños llegan a la escuela ya tenemos unas brechas que son muy difíciles de cerrar y muy difíciles de hacer el catch up, ¿no?
aquí yo quiero mencionar que el primer problema que yo veo tiene que ver con el capital humano o con las cuidadores, ¿no? Las cuidadoras, porque generalmente son mujeres. En estos daycare centers, jardines infantiles, jardín de infantes, se llaman de diferentes formas en los países. Yo creo que tenemos un reto grandísimo en la capacitación de estas cuidadoras o de estos cuidadores, porque tradicionalmente los jardines infantiles estaban liderados o el cuidador era una madre que se hacía cargo de los 20 niños del barrio, ¿no? Obviamente esto ha ido evolucionando bastante, pero creo que nos falta todavía un camino largo por recorrer en generar habilidades para estas cuidadoras que están día a día tratando de desarrollar habilidades en nuestros niños, ¿no? Y con eso quiero hacer la liga también al tema de educación básica. Aquí, bueno, hay retos inmensos en muchos lados, pero como mencionaba Hugo, el tema de la inercia institucional y la dificultad que tiene el sistema educativo para moverse es enorme. Y ahí también quiero referirme al tema del capital humano a cargo de la educación, ¿no? Yo creo que el tema de los docentes, y estoy seguro que me han escuchado hablar de esto mil y una y otras veces, porque definitivamente los docentes son el factor clave para desarrollar las habilidades dentro de la escuela. Y desafortunadamente también esa inercia institucional, esa dificultad para cambiar, ese status quo que mencionaba Ramiro, hace muy difícil que tengamos un cuerpo docente con las habilidades para enseñar. Y por lo tanto no podemos pretender que los niños tampoco estén desarrollando esas habilidades. Yo creo que aquí es muy importante, puede tomar casi que una generación, pero es muy importante enfocarnos en hacer como atraer a a mejores candidatos a la profesión docente, ¿no? Capacitarlos mejor para que estos tengan las habilidades que necesitan para que en el mundo como el de hoy puedan ayudar en el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes. Y no me quiero alargar mucho, pero quiero mencionar dos temas que yo los llamé más macro, ¿no? Porque también creo que son importantes. Es el tema del financiamiento educativo. Antes de la pandemia, para mí el reto fundamental tenía que ver con una eficiencia en cómo se gastaba, ¿no? Los países de la región ya habían hecho esfuerzos muy grandes para aumentar el gasto educativo. La región estaba gastando alrededor de 5 puntos del PIB en educación, que se acercaba más o menos a lo que gastan los países en desarrollo. Y han hecho esfuerzos muy grandes por aumentar, pero desafortunadamente esto no estaba teniendo los resultados esperados. Eso significa que ese gasto no era el más eficiente, no se estaba yendo a cosas que tenían los mejores resultados. Entonces, para mí eso es un tema clave, la mejora en la eficiencia del gasto educativo. Esto antes de pandemia, pero yo creo que ahora se agrega un tema más que sí tiene que ver no solo con eficiencia, sino con la cantidad, ¿no? La magnitud del financiamiento educativo, porque claramente en este contexto en el que nos encontramos tenemos escasez de financiamiento, escasez de presupuesto, y no solo eso, sino que en pandemia han aparecido una cantidad de prioridades nuevas que hacen que para un gobierno sea muy difícil tomar la decisión de en qué van a invertir. Y yo creo que en ese contexto va a ser muy complicado el tema para el sistema educativo, para los sistemas educativos en los años que vienen, porque veo que posiblemente va a haber recortes en los presupuestos educativos, o si no recortes, por lo menos un financiamiento muy limitado para los sistemas educativos, y esto por supuesto es un obstáculo grande para el desarrollo de habilidades. Bueno, muy interesante lo que decías. Me parece que me queda de lo que vamos aprendiendo un poco del diálogo dos cosas. Lo que decía Diana, una es que cuánto rompió la pandemia en algunas de las discusiones de largo plazo. Y me parece que ahí es interesante que está saliendo mucho este tema de esa fricción, o por lo menos esta idea de que la pandemia abrió ciertos espacios de digitalización y al mismo tiempo parecería que tendremos que revisar ahora hacia adelante cómo mantenemos lo que teníamos, que antes discutíamos quizás cómo lo mejorábamos y ahora es, bueno, cómo hacemos para que los chicos y chicas, por ejemplo, de secundaria se queden en la escuela, ahora que este tiempo estuvieron en forma remota o no estuvieran. Algo de eso estamos trabajando también en la iniciativa de Futuro del Trabajo Nuestro Global. Después era otro aviso parroquial, después le pasamos la página. Y lo segundo,
que me pareció bastante interesante es esto que decías recién sobre que estamos poniendo el foco también en quién forma ¿no? ¿Quién forma a las personas? Y yo creo que la sociedad, digo, todos y todas a veces miramos cómo se están formando las máquinas, entre comillas, quién enseña a las máquinas, y miramos poco quién enseña a las personas, ¿no? Y le ponemos poco de interés social. Creo que ahí hay un tema sobre un nuevo contrato que tendría que haber quizás referido a eso, ¿no? A dónde tenemos que poner la mirada y la inversión incluso, ¿no? Porque digo, si a una máquina pones a las mejores mentes del mundo o le pones mucho capital humano incorporado y la sociedad no se permite discutir quién forma a las personas y qué hay que hacer, cómo hay que forzarse colectivamente para que funcione, entonces es difícil avanzar. Ahora, Mariana, paso a vos y pienso que de nuevo estamos discutiendo bastante sobre primera infancia e instituciones y de pronto recién Diana llegó un poco más pensado del lado de la política pública, ¿no? De estos gastos de política pública. Y me queda la discusión, o nos queda la parte del entorno familiar, cómo se puede llegar a alterar los incentivos dentro de ese entorno, qué rol tendría que tener las familias complementando a las instituciones. Digo, pregunto esto, si las instituciones funcionaran perfectamente para las habilidades que hacen falta, las instituciones, ¿qué obstáculos hay del lado de las familias? Es una pregunta muy específica, pero bueno, te la dejo a ver si nos enseñas un poco más. Sí, coincido, primero que nada coincido plenamente con lo que dijeron Cristóbal y Diana, y especialmente con la lista de obstáculos que mencionó Diana, coincide mucho con las cosas que yo pensaba, pero enfocando más en el tema de las familias, sabemos que hay como esta complementariedad, ¿no? Entre las inversiones que hacen las familias y lo que hace el sistema educativo, y en ese sentido la región tiene desafíos importantes en el nivel educativo que tienen los padres de las nuevas generaciones, ¿no? Y en esas, no solo a nivel educativo por un tema de habilidades cognitivas, sino también esas habilidades emocionales y otras cosas que ni siquiera pasan por el nivel educativo, muchas veces que tienen que ver con las prácticas de crianza y las habilidades para la crianza, que muchas veces hay cuestiones que son hay diferentes tipos de cosas que pueden limitar esas inversiones que hacen los padres. Una puede ser información, y ahí las políticas públicas pueden tener un rol es bastante más sencillo dentro del abanico de políticas públicas, la de trasladar información, si bien puede tener desafíos importantes, pero es una primera cosa que es un poco más sencilla, que es trasladar la información de la importancia de determinadas actividades o acciones de la familia que refuercen los aprendizajes, no solo en la primera infancia, que es cuando más está encargada la familia de ese desarrollo del niño, sino también durante el resto de la infancia. Una segunda cuestión puede estar vinculada a las preferencias y las preferencias temporales en particular, las inversiones hay una cuestión que es, los padres tienen que hacer sacrificios, ¿no? A invertir para, por ejemplo, consumo o tiempo de ocio para poder invertir en los niños. Eso es una cuestión que saber la importancia que eso tiene para el desarrollo futuro del niño puede ayudar a cambiar esas preferencias. Hay un tema de conocimiento de cómo hacerlo, que ahí es un poco más difícil porque necesitamos trasladar habilidades hacia los padres. Y hay un tema de preferencia intertemporal, que es el fruto de esas inversiones se va a ver en el futuro, es muy difícil verlo en el corto plazo. Y ahí no podemos culpar solo a los padres, lo vemos con las inversiones que hacen los estados, ¿no? En educación y en primera infancia. Es muy difícil convencer en un momento de ajuste fiscal o de grandes déficits que tienen las economías a los políticos de invertir en estas cuestiones donde no va a haber réditos inmediatos, y si bien hay muy claros retornos a esas inversiones, esos retornos son de muy largo plazo. Entonces, eso también es un desafío importante. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Hay investigación bastante reciente, de hecho, en el mundo sobre estas cuestiones, por ejemplo, sobre las cuestiones de cómo mejorar las prácticas de crianza y qué tipo de intervenciones familiares pueden ayudar a esto. Y acá hay que ser innovador. Acá hay que aprovecharlas, y puede variar entre países, porque hay que aprovechar la infraestructura y las capacidades de recursos humanos que distintos países tienen. Por ejemplo, hay países que tienen mejores sistemas de salud, que llegan a toda la población, entonces a través del sistema de salud se puede hacer un seguimiento en la primera infancia y trasladar materiales, información o incluso entrenamiento a los padres. Hay otros países donde tienen una
excelente cobertura del sistema educativo y entonces se puede utilizar más o reforzar la conexión entre las familias y los centros educativos. Hay que innovar. Les voy a dar nomás un ejemplo para que vean la necesidad de innovar. Hay un trabajo reciente de un programa que se hizo en China, donde lo que se hizo fue, ustedes saben de la política de un solo hijo de China, ¿no? Que recientemente cambió. Tenían todo un ejército, por llamarlo de alguna manera, una cantidad de oficiales, de burócratas, que lo que hacían era controlar que se cumpliera la política la política de un solo hijo. Básicamente iban a las casas de la gente a verificar que tuvieran un solo hijo. Eso era lo que hacían estos trabajadores. Cuando cambió la política de un solo hijo, tenían un montón de trabajadores dispersos en todo el territorio que ya no estaban dedicados a eso. ¿Qué hicieron en una de las provincias? Decidieron probar, bueno, ¿qué pasa si reentrenamos a estos trabajadores para implementar un programa donde le den parenting training, ¿no? Como entrenamiento a los padres sobre prácticas de crianza? Entonces, hicieron un programa cortito de reentrenamiento a los trabajadores e hicieron una evaluación experimental de este programa y tuvo resultados muy, muy positivos. Entonces, eso es solo para dar un ejemplo de algo que quizás es pensar afuera de la caja, ¿no? Pensar ideas con los recursos que tenemos de cómo podemos implementar este tipo de cosas. Y en el contexto de la región en particular, tenemos un desafío muy grande. Hoy cuando hablabas del tema de la polarización y si hay una polarización, yo creo que hay una polarización enorme de productividad, ¿no? Y lo vemos con el nivel del trabajo formal e informal que tenemos. Y hay una polarización en muchos de nuestros países también del sistema educativo, de la calidad de la educación, ¿no? Tenemos, ya sea porque hay extensión de la educación privada, como pasa quizás más en Uruguay o en Chile o algunos otros países de la región, o porque hay mucha segmentación residencial, entonces digamos, los pobres se educan con los pobres y los ricos se educan con los ricos, la inversión en los centros educativos de los barrios ricos es más alta, y tenemos este tipo de brechas. Ahí tenemos desafíos importantes de cómo mejorar la calidad de la educación y también de la educación inicial y el alcance de la educación inicial, en un contexto en el cual, por ejemplo, sabemos que hay efectos de pares, que para niños con peor entorno socioeconómico les favorece poder asistir a clases con niños que tienen una familia quizás más educada o que tienen otros recursos. Entonces esos son desafíos importantes para la región, y hay un tema que me parece que está un poco, les falta estudiar un poco más a la evidencia científica, es el tema de la provisión, que lo vemos, hay mucha variedad en el tipo de provisión de servicios públicos, sobre todo lo vemos en la primera infancia justamente, donde muchas veces se aprovecha la existencia de centros privados y desde subsidiar, ¿no? Que hay países que han subsidiado los cuidados simplemente dando una transferencia para pagar servicios, o desde subsidiar la oferta a través de, como se hace en el plan CAIF en Uruguay, que se da una grant, se da un dinero para que el centro exista y después el centro es gratuito para la población del barrio, o la provisión pública directamente con la extensión de la educación hacia más niños más pequeños en los propios centros públicos educativos. Todas esas distintas formas de provisión tienen sus cosas positivas y negativas y dependen un poco del contexto y de esas inercias institucionales también, que a veces para romperlas necesitamos como quebrar con lo que viene, pero necesitamos, me parece, más investigación en eso. Y solo para cerrar, por ejemplo, un tema en ese específico de la primera infancia es la discusión entre universalidad o focalización, que ahora hay estudios recientes, por ejemplo en Estados Unidos, donde se ve que para los niños de entornos socioeconómicos bajos, la asistencia a centros educativos universales, donde asisten todos los niños, tiene efectos positivos más grandes que la asistencia a centros focalizados, pero obviamente eso también tiene mayores costos. Entonces, me parece que en estas cuestiones hay oportunidades para generar más conocimiento y para también aprovechar la variedad institucional y de experiencias que hay en los distintos países de la región. Bien, muy interesante lo que decías, Mariana. Sí, quedan varias cosas ahí, como que hiciste un overview bastante interesante con muchas preguntas que en algún momento te preguntaré, en otro momento no hoy porque no tenemos tiempo. Hugo, un poco lo que salía también de lo que decía Mariana y las discusiones previas tiene que ver con estas desigualdades también que existen en el mercado de trabajo, esta polarización. Uno puede abrir entre formal e informal, o también puede verlo en términos del stock de capital humano de cada trabajador, trabajadora.
¿Cómo te parece que juega eso en términos de la capacidad para que esas personas que están en el mercado de trabajo adquieran las nuevas habilidades? O sea, ¿cómo interactúa esa necesidad de hacer un reskilling con este punto de partida, o distinto, los que vos quieras, puntos de partida disímiles que existen dentro del mercado de trabajo? Ramiro, esto del reskilling es un tema que va a necesitar adquirir una importancia enorme, mucho más de la que ya tuvo hasta este momento. Y mira, te lo planteo de esa forma, a raíz de ciertos cambios demográficos que estamos teniendo. Digamos, cuando yo nací, la esperanza de vida de los peruanos, yo nací en Lima, Perú, la esperanza de vida de los peruanos estaba alrededor de los 65 años. Yo nací en un país con esperanza de vida al nacer igual 65. Mis hijas, que han nacido hace poco, están naciendo, están creciendo, ya han nacido en un Perú donde la esperanza de vida al nacer está cercana a los 80 años. Miren, en tan solo una generación hemos ganado 15 años de esperanza de vida. Estamos viviendo 15 años más en promedio. Obviamente esto es un promedio que oculta varias heterogeneidades y tal, pero hablemos de ese promedio. Durante ese mismo periodo, la esperanza de vida escolar de los peruanos no ha aumentado esos 15 años, claro que no, ha aumentado 3,5 años. Los peruanos ahora vivimos 15 años más, pero estudiamos únicamente 3,5 años más. ¿Qué hacemos con este tiempo adicional que estamos viviendo? Obviamente las personas van a trabajar más, luego van a descansar más, etcétera. Se necesita pensar en las jubilaciones y tal, pero esa es otra discusión. Van a trabajar más. El tiempo de vida activa laboral va a crecer, viene creciendo notablemente. Entonces, cada vez más será más común esta idea que ya venimos viendo, que cuenta que ahora las personas, pues, llegados a los 40 o a los 45 o a los 50, deciden tomar una pausa en su vida laboral, ir a educarse, a reeducarse, a hacer el reskilling al que te refieres, Ramiro, para después volver reconvertidos laboralmente. Esas reconversiones laborales cada vez más van a ser una norma antes que una excepción. Y para eso necesitamos pues una buena carretera sobre la cual transitar, un buen marco de calificaciones, marco de habilidades, como se venía conversando hace poco, para que esas reconversiones puedan suceder de manera mucho más fluida. Y ahí vienen varias de las discusiones que tendríamos que ver. Estos aprendizajes a lo largo de la vida, otro de estos temas ícono que viene instaurándose en la discusión en las sociedades, va a cobrar muchísimo más importancia. Y como bien decía Cristóbal en su intervención hace unos 10, 15 minutos, muchos de estos cambios vienen sucediendo en los márgenes de la institucionalidad. Porque claro, la demanda por estos reskillings se viene dando y entonces las instituciones, entendiendo esas demandas, vienen ofreciendo ciertos paquetes de reskilling de este tipo al que me vengo refiriendo, pero son cambios que vienen sucediendo en los márgenes. En algún momento estos cambios de márgenes, estos cambios marginales, van a tener que institucionalizarse y hacerse política pública. Tomo un minuto adicional para referirme a un limitante, como comenzaste a enunciar en estas intervenciones de la segunda ronda. ¿Qué es lo que nos limita en la acumulación de actividades? Y quiero mencionar uno que me parece importante en complemento a los varios otros que ya fueron discutidos. Y yo lo titulo así: nos hemos comido un cuento, ¿ya? Nos hemos comido un cuento. Cada uno de nosotros vive en un país donde somos los reyes de la innovación. Pongo puntos suspensivos, y en los puntos suspensivos puede venir argentinos, uruguayos, peruanos, colombianos. Todos somos el país de los innovadores, los creativos, los emprendedores. Todos tenemos esa narrativa dentro de nuestras sociedades. Y hemos construido esa narrativa de alguna manera en contraposición a lo que ya Cristóbal nos decía hace unos minutos también, que no tenemos esos PhDs en ciencias que deberíamos tener, no tenemos esos desarrollos de habilidades matemáticas que deberíamos tener. No sabemos sumar, no sabemos entender unas instrucciones que puedan venir en un cuadro de texto de repente,
pero somos creativos, pues, somos innovadores, somos los reyes del emprendimiento. Y creemos que, nuevamente, con esa creatividad, emprendimiento, innovación, chispa, compensamos nuestras falencias en esto otro. Tenemos que salir de esa narrativa, tenemos que salir de ese cuento. No es que solo con innovación, no es que solo siendo cancheros la vamos a hacer. No, ese cuento no nos lleva a ningún lado. Y nuevamente me remito a esta potente idea de la complementariedad de las habilidades. ¿Necesitamos innovación, chispa, emprendimiento? Sí, claro que sí, pero obviamente no puede ser eso en ausencia de los pies de ciencias, el saber bien nuestras matemáticas, nuestra comprensión lectora, tiene que estar ahí. No sigamos comiéndonos ese cuento. Bueno, muy asertivo ahí lo tuyo. Me gusta, yo creo que de la ronda de preguntas de las dos me llevo algunas lecciones generales y creo que sería bueno para la última ronda de preguntas. Tomo un poco lo que decías de nos comimos el cuento. Hay varias cosas acá que se dijeron que confluyen en un desafío grande para pensar la readaptación de habilidades o la formación de nuevas habilidades a gran escala, ¿no? Entonces creo que, por lo menos por lo que yo me llevé, nos comimos el cuento que decía recién Hugo, lo que venimos repitiendo de que esto ocurre por fuera, ocurre para aquellos o aquellas personas o aquellas empresas que dialogan con el mundo, que se pueden mover por fuera de ciertos esquemas preestablecidos, sea regulatorio, tributario y un montón de otros más. Y tercero, también todo esto que se discutió de si nos metemos a cambiar lo que existe adentro, tenemos que tener discusiones largas, que son lentas, o sea, que cambian lento, los docentes, la currícula, el contexto del hogar para pensar la formación. Entonces, todo eso me lleva a la última pregunta y quiero traerlo a ver cómo lo pensamos. Si yo tomo lo que ustedes mencionaron, de alguna manera veo un cambio que si ocurre es un cambio que queda segmentado a cierta parte de la población. Es lo que yo me llevo de lo que escuché recién. Quizás es equivocado, nada más de lo que yo me llevo de lo que escuché recién. Entonces les pregunto ahora sobre el lado de, y también retomo lo que decía Mariana de la necesidad de innovar en la política pública, ¿no? Dado estos elementos que ustedes contaron que un poco hablan de cierta rezago de lo institucional, de la gran factoría educativa y cierto avance de soluciones flexibles, pero que solo se acceden a través de cierto contenido de conocimiento o del segmento formal o lo que sea. Entonces, les pregunto, cortito, ¿cómo creen que tendría que innovar la política pública? O un ejemplo o una idea de, dado este punto de partida, ¿cómo puede ser la política pública para A, que se generen estos conocimientos y B, que sea de una forma inclusiva por diseño, ¿no? Que no sea a través de esos márgenes que se mueven dejando esas islas, dejando al mar un poco quieto como estaba antes. Es difícil, pero por ahí, con un ejemplo nomás, me gustaría que nos ilustren. Cristóbal, siempre te toca primero, Cristóbal, es así. Sí, me ponen en la guillotina. Cualquier cosa que diga puede ser tomada en mi contra. Ha sido súper interesante la discusión porque no han sido los bullet points que uno suele escuchar en estos debates y me parece que ayuda mucho a la reflexión en la religión desde la perspectiva de la pandemia, del aceleramiento de las inequidades, de los retos que vienen en esta década que ya empezó de una manera dura, pero al mismo tiempo creo que con aire fresco, con visiones de que podemos cambiar las cosas y no necesariamente tenemos que repetir los problemas del pasado. De la misma manera que decimos que la población ha de contar con un pool de habilidades nuevos, yo también espero que podamos buscar mecanismos para apoyar a los tomadores de decisiones y los empleadores con habilidades nuevas también. Porque si no, tenemos un desfase, esperamos esta innovación y las reglas del juego entonces no han cambiado. ¿Cuáles son esas habilidades que esperamos? Bueno, es un conjunto, ¿no? Pero yo creo que yo siempre he puesto énfasis que las habilidades digitales no nos sirven
si solamente son instrumentales y no generan los cambios de mentalidad que son el mindset, ¿no? Esta manera de entender la realidad de una manera un poco distinta. Pensamos cuando, por ejemplo, se crea Internet, que era un espacio horizontal, ubicuo, reticular, donde todos iban a tener voces y todos íbamos a estar conectados, y terminamos viendo que era mucho más asimétrico, que había claros centros y que muchos jugábamos a la periferia, ¿no? Entender eso y buscar maneras para construir esos puentes es clave. Si no, la verdad es que transmitimos la herencia analógica que traemos del mundo pre-internet y jugamos con las reglas actuales. Entonces, si me dices, ¿qué política pública? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es abrir el juego, abrir el ecosistema de formación, que podamos valorar mayores vínculos, mayor permeabilidad, usando en el tiempo de pandemia, mayor contagio entre educación formal e informal. Tenemos la Escuela 42, que es un muy bonito ejemplo, tenemos Laboratoria, que es otro inspirador ejemplo, pero de esos hay miles, quizás no en la escala que necesitamos, pero existen, podemos verlos con más atención. La educación dejó de ser un hotel donde uno va un tiempo, pasa un par de semanas, años, y luego se retira y no vuelve nunca más. Tiene que ser un estado de ida y vuelta permanente. Y esa idea de siempre aprendiendo es algo que no nos llama la atención en los científicos, pero en las otras profesiones sí nos llama mucho la atención. Esto que nos decía Hugo, en cierto momento la idea de volver a reformarse, a actualizarse, creo que es súper importante, y a veces lo vemos como, bueno, este tipo quedó fuera del mercado, es un marginal y por eso tiene que serlo. No, es que el que no lo haga me parece que es donde nos tiene que llamar la atención. Y lo segundo tiene que ver con, en este marco de abrir la cancha, también creo que hay un reto importante de dejar de desinstrumentalizar las habilidades. Es decir, yo aprendo Python y voy a ser experto en Python hasta el cementerio. No, la verdad es que Python va a quedar obsoleto en algún momento. Y si yo no aprendo a pensar, la verdad es que me dan una herramienta de corto plazo. ¿Cómo apoyar a formar una educación que sea a prueba de futuro? Future proof lo llaman algunos autores. Ahí está el tema central, creo yo, ¿no? Esta idea de las habilidades con resiliencia, aprender a crear sentido. Me gusta mucho este concepto de sense making, porque crear sentido es tratar de ordenar una realidad compleja y poder conectar los puntos y ver cosas que otros no han visto. Eso es súper importante. Eso no es una habilidad que tiene que ver con un saber disciplinario en particular, sino que en general. Nuestro amigo Alejandro Piscitelli siempre habla de esta metáfora de mapas y brújulas. En los sistemas educativos usualmente se dan mapas. Usted se quiere ir del punto A al punto B, siga por aquí, siga este pensamiento, siga este método y va a llegar al punto B. Y yo creo que estamos en una época en que los mapas no nos alcanzan. Necesitamos brújulas para navegar en zonas con muchas tempestades, con muchos cambios climáticos, que nos permitan navegar y adaptarnos sobre la marcha y reinventarnos, que yo creo que es un reto enorme y que le podamos dar el valor. No creo que el Estado tenga que hacer todo eso, pero si nos ayuda a orquestar estos puentes entre educación formal e informal, creo que vamos a estar en un mejor pie. Muy interesante eso que decías. Me parece que es interesante lo de esto que yo estaba con Leonard Cohen en esto, ¿no? Donde hay un crack en el sistema aparece luz. ¿Cómo haces para generar esa luz dentro del sistema? Me llevo eso y muy interesante. Y lo segundo que decías de qué difícil no hacer una cosa enciclopédica, sino más bien una especie de cómo vos tenés que moverte, ¿no? Cómo tenés que pensar. También me llevo una anécdota de Nicolás Negroponte, que estaba en un seminario en MIT y decían, había alguien que había hecho unas baterías a partir de la basura, y dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y dijo, voy a hacer una fábrica más grande. No, porque vos hiciste algo que no existía y tu capacidad de generar cosas nuevas, no escalar lo que... Entonces, es muy interesante para pensarlo. Diana, paso a vos también con la misma inquietud, dado ese punto de partida, ¿no? ¿Cómo podemos innovar en la política pública? Si se te ocurren casos que valgan la pena escalar, en tu área más de expertise de las habilidades socioemocionales que tanto mencionaste. No, yo aquí creo que el tema de la innovación da casi que para otra sesión entera, ¿no? Pero definitivamente creo que es importante innovar desde adentro. Estoy de acuerdo, Ramiro, en que hay experiencias, hay ejemplos. Cualquiera de nosotros te puede contar experiencias, piloticos, programas que suenan muy innovadores, que hacen uso de tecnología, que utilizan inteligencia artificial. Bueno, te podemos decir una cantidad de palabras que suena como que estamos siendo muy innovadores, yendo con la narrativa que mencionaba Hugo.
Pero me encanta que hayas seguido con esta pregunta, Ramiro, porque yo sí creo que la forma de tener un impacto más grande a mayor escala y sobre todo de llegar a los más vulnerables tiene que ser a través de la política pública. Y sí es más difícil y sí es muchísimo más lento y sí requiere mucho más capital político, mayor financiamiento, mayor esfuerzo, pero se tiene que dar desde la política pública porque si no, no vamos a tener esa posibilidad de avanzar rápidamente y de que, como decía Hugo, nos tome una generación entera hacer los cambios que necesitamos. Pues en ese sentido, yo sí creo en que, aunque es difícil y es lento, es importante generar esa cultura, llamémosla así, esa cultura dentro de los ministerios, bueno, en este caso el Ministerio de Educación, pero del sector público en general, de realizar políticas públicas que sean basadas en evidencia, por supuesto, pero además que sean mucho más flexibles, que sean evaluables, que evalúen y si encuentran resultados las puedan adaptar, las puedan cambiar, ¿no? Yo creo que falta mucho de esa cultura en los ministerios de nuestra región. Ha habido avances, pero después hay avances y llega otro gobierno y hay retrocesos, ¿no? Pero yo creo que es importante insistir como en este cambio de cultura en la que sea importante innovar, tomar riesgos, aprender de los errores, ¿no? En ese sentido, yo más que mencionar un ejemplo específico, quisiera hablar como de cosas que, como dicen por acá, son low hanging fruits, ¿no? Cosas que son relativamente fáciles de hacer, de bajo costo y que tienen que ver con el uso de las ciencias del comportamiento. Y este es un tema que ustedes, bueno, seguramente han escuchado, lo estamos usando mucho en el BID, pero también es una herramienta que yo creo que muchos países están usando, no muchos países, algunos países están usando y que puede ser una forma fácil de innovar, de evaluar y de que de pronto no me estoy gastando todo mi presupuesto de educación, pero sí estoy aprendiendo una lección importante y una vez la aprendo, entonces sí me voy a escalar, ¿no? En ese sentido, bueno, ha habido experiencias importantes en Perú, por ejemplo. Hoy estaba viendo que en Argentina, me parece que se hizo el lanzamiento de la agencia o la oficina, no sé cuál es el nombre de las ciencias del comportamiento en las políticas públicas. Entonces yo ahí creo que es un paso pequeño, pero importante, porque puede darnos esa oportunidad de experimentar un poco, de aprender, ¿no? de innovar dentro de los ministerios y dentro de la política pública. No quiere decir esto que no podamos aprender de lo que está pasando por fuera. Por supuesto que todas las experiencias de innovación son importantes, pero yo sí creo que toca seguir insistiendo en que haya cambios de cultura y que por lo menos de a pasitos pequeños vayamos innovando dentro de la política pública, desde la política pública. Sí, qué interesante lo que decías. Yo me acordaba lo que ocurre dentro del ecosistema empresarial frente a esto, las historias de cambio tecnológico es que como la innovación viene de afuera, muchas empresas compran startups y las dejan que sigan siendo startups, porque desde adentro es difícil hacer ese cambio. Si te apropias de parte de la renta, te transferís conocimiento, pero de alguna manera hace falta algo de centralización, hace falta algo de flexibilidad, y eso a veces no es tan fácil de conseguir con el status quo, ¿no? Mariana, te repito un poco la pregunta de lo que venimos hablando. Vos hablaste un poco vos trajiste, de hecho, el tema de pensar fuera de la caja, así que si querés ampliar un poco lo que decías, tenés tus 5 minutos. Sí, yo coincido plenamente con lo que dijeron Cristóbal y Diana, con Cristóbal en la necesidad de formar en habilidades también a los tomadores de decisiones y esa necesidad de adaptabilidad y de cambio constante. Y lo que decía Diana de que los cambios se tienen que dar desde la política pública para que pueda haber acceso de toda la población. Igual ahí dentro de eso me gustaría distinguir que a veces se pierde un poco en la discusión, en la distinción entre el financiamiento público o privado y la provisión. En muchos, disculpen que estoy un poco atorada. En muchos de estas diferentes iniciativas de la política pública, utilizamos sin cuestionarnos la provisión privada, no necesariamente en un mercado competitivo, sino muchas veces, por ejemplo, a través de escuelas charter, como en el caso de Estados Unidos, o de lo que decía hoy de los centros de educación inicial, que muchas veces son
instituciones comunitarias que son financiadas públicamente. O sea que me parece importante la distinción de la necesidad de que la política sea pública y sea universal, pero que se puedan aprovechar los recursos existentes en la comunidad también. Y creo que hay otro elemento clave, que es, obviamente coinciden que nada de esto es sencillo, y hay un problema de economía política, ¿no? de incentivos para que se den los cambios, lo que decíamos antes, ¿no? De los niños no votan, etc. Ahí son fundamentales, creo, la generación de información y la existencia de rendición de cuentas, y que haya incentivos dentro de estas estructuras burocráticas para tener resultados y cambios positivos, que la población pueda estar informada respecto a eso y pueda exigirlos. Después, en cuáles son las innovaciones, puede haber millones de cosas, y no necesariamente implica hacer cosas nuevas. Lo que yo decía antes no tiene que ver necesariamente con hacer cosas innovadoras, sino quizás con adaptar cosas que son sencillas. Muchas de ellas, como decía Diana, pueden ser low hanging fruit, pueden ser cosas relativamente de bajo costo, pero que no las estamos implementando, y lo que necesitamos es darle la vuelta de cómo se adaptarían mejor al contexto de cada país y con los recursos que tenemos, ¿no? Hay un montón, en primera infancia y en el tema de familias y de contacto con las familias, hay un montón de intervenciones de bajo costos, como la provisión de libros y materiales de juegos educativos, los mensajes de texto donde se recuerda a los padres que le lean a los niños en la noche, o que trabajen con ellos determinadas actividades, la existencia, por ejemplo, de bibliotecas públicas y de bibliotecas virtuales. Ahora que muchos países de los nuestros tienen el tema del One Laptop per Child, o que la mayoría de los padres tienen acceso a teléfonos celulares, se puede dar muy fácil acceso a libros sin que sea de alto costo para el Estado. O sea que no necesariamente todas las inversiones y las innovaciones tienen que ser de alto costo, y muchas de ellas están testeadas en otros lados, y lo que necesitamos hacer es ver, bueno, cuál es la mejor forma de implementar algo como esto en este país, con estos recursos, con estas características. Después hay inversiones que son necesariamente no innovadoras y de alto costo, y que las tenemos que hacer. El tema de aumentar los recursos en el sistema educativo en nuestros países, yo creo que en muchos de nuestros países todavía es insuficiente. En Uruguay, por ejemplo, tenemos todavía un montón de escuelas de doble turno, donde van 3 horas 45 en la mañana unos grupos y 3 horas 45 en la tarde otros, y eso no solo genera un problema de cantidad de educación porque no tenemos suficientes horas, sino además genera un problema de qué hacen los niños el resto del día, dónde están, qué tipo de pertenencia tienen al centro educativo. Después tenemos problemas de abandono y problemas de que los niños no se enganchan en el liceo, en la educación secundaria, porque no sienten que ellos tengan que estar durante el día en el centro educativo, no sienten que es un lugar de pertenencia. Entonces eso no tenemos más vuelta que darle que invertir más y mejor, ¿no? Lo que decía Diana, hacerlo eficientemente, pero también necesitamos recursos, y para eso necesitamos consensos políticos. Bueno, muy interesante. Tras la economía política, estaba pensando en esto de un poco las instituciones tendrían que representar a aquellos que todavía no tienen voz, ¿no? En esas discusiones. Quizás lo que vemos en eso que vos decías, Mariana, es esa deficiencia institucional que hacen que, obviamente, alguien que no nació, o un niño o niña, no tiene voz sobre cómo va a ser su futuro y demás, entonces puede haber una falla ahí interesante que hay que trabajar, ¿no? Ahora, Hugo, paso ya a la última pregunta para vos del evento, y después cerramos muy cortito. Cuando uno mira los sistemas de formación técnica y profesional, o para toda la vida, uno encuentra que hay varias fallas ahí, ¿no? En el sentido de que suelen ser concentrados en los trabajadores, trabajadoras que ya tienen capital humano, que ya están en firmas innovadoras, que son formales, que son hombres por lo general. O sea, es como que más que lograr cerrar ciertas brechas previas, un poco las terminan ampliando. Y entonces la pregunta ahí es, dado eso, y dado que aparte no es obligatorio, como puede ser el resto, socialmente aceptamos que hay tramos de la educación que hay que hacerlos, y socialmente decimos, invertimos en esto. Ahora, nadie habla de la formación continua como algo obligatorio y que la sociedad tiene que aportar a esa causa. Entonces, te pregunto, en ese contexto, ¿qué tipo de política pública te parece? ¿Qué tipo de innovación hace falta? ¿Cómo podríamos avanzar, dados los puntos un poco negativos, digamos así,
que te estoy mencionando. Claro, no, apuntas muy bien a este problema, Ramiro, porque esto se parece al chiste del borrachito, ¿no? El borrachito que perdió sus llaves en la cuadra de atrás, cuando venía manejando, cuando venía caminando hace una cuadra, cuando salió del bar, pero las busca en la cuadra de aquí, porque ahí está el poste de luz, ¿no? Ahí tenemos un problema de mismatch que es bien importante también respecto de dónde estamos impulsando innovaciones, dónde estamos tratando de mover la frontera de conocimiento versus dónde se necesitan efectivamente las políticas. Y ahí es donde coincido muchísimo con mis antecesoras en el panel. Es importantísimo pensar en la universalidad. Por eso es que resulta importante pensar en la universalidad y ponerla en el front de las discusiones. Una universalidad que trate de llegar a todos, pero, como bien decía Cristóbal, las innovaciones, las cosas interesantes siempre van a pasar en los márgenes de las instituciones. Entonces, si necesitamos llegar universalmente, pero lo interesante sucede en la marginalidad, en el borde, en otros lados, lo que necesitamos es de personajes anfibios. Personajes que puedan transitar del mundo de la política pública a ese otro mundo de la innovación, ida y regreso, tantas veces como sea necesario. Esos personajes que van a poder respirar por las branquias en uno y otro mundo son los que necesitamos, los que van a tender esos puentes que nos van a permitir convertir las innovaciones prometedoras en política pública. Y subrayo eso de innovaciones prometedoras, porque no todas las innovaciones van a poder ser universalizables y escalables. En ese camino, en ese proceso, tenemos que interiorizar también que esta licencia para innovar es también, en buena cuenta, una licencia para errar, una posibilidad de equivocarnos y abrazar también el error como un momento pedagógico, un momento de aprendizaje. Esto es muy claro en el mundo de los emprendimientos, de la creatividad, de la innovación. Esto es sacrílego en el mundo de las políticas públicas. Entonces, tender los puentes entre uno y otro resulta muy importante. Sí, es muy interesante eso que decías, porque un poco en el terreno de la iniciativa privada se dice, bueno, ¿quién financia el error? Y es una discusión sobre cómo se... Ya en la política pública sería quién gana una elección después del error, digo. O sea, es interesante cómo se trabaja en un marco donde el error es parte del aprendizaje dentro de la política pública y me parece que es y este concepto de personajes anfibios, yo no lo había escuchado, así que también te voy a preguntar un poco más en otro momento, fuera de la mesa, sobre eso. Bueno, cerramos la ronda de las 3 preguntas. Me parece que yo por lo menos me llevo muchas cosas nuevas y muchas cosas de las interacciones y de pensar lo que ustedes dijeron en conjunto. Me gustaría ahora, dado que estamos haciendo un ejercicio de inteligencia colectiva, pensar si ustedes tienen preguntas entre ustedes sobre lo que estuvieron escuchando. Creo que Diana ahí tiene alguna pregunta para hacer referida a eso. Así que Diana, si querés tomar el piso. En realidad tenía 2 preguntas, así que Bueno, 2 puede ser. No, la pregunta creo que iba más hacia Cristóbal con el tema de la experiencia de Ceibal en Uruguay, ¿no? Porque yo creo que es un caso muy interesante donde tú tienes pues un país como con este caso de Ceibal, muy innovador, haciendo cosas súper interesantes, funcionando de alguna forma por fuera de la institucionalidad, del Ministerio de Educación, bueno, de la agencia en el caso de Uruguay, pero influyendo directamente en la forma en que se hace política pública educativa. Entonces, esa era un poco mi pregunta para Cristóbal, de entender un poco cómo funciona en ese caso estar fuera innovando, pero un poco con un pie adentro, ¿no? Y mi pregunta para Hugo, porque me resultó muy interesante el término que usaste, Hugo. Mi pregunta ahí era si sería imposible capacitar a los hacedores de política. Si tú crees que la única forma en que pueden aprender a innovar es saliendo, yendo a otro lugar, a una startup, a lo que sea, innovando y regresando a hacer política pública. Si no habrá alguna forma de pronto en que podamos capacitar a un número más grande de hacedores de política para que haya mayor impacto en menor tiempo. Bueno, si querés, Cristóbal.
Esto de la guillotina está funcionando muy bien, ¿eh? A ver, con mucho gusto respondo a esto, pero me parece que es importante ponerlo en un contexto temporal. Todo lo que diga es válido hasta que yo dejé de colaborar con Ceibal, que fue placer de colaborar por 5 años, pero en la administración nueva no tengo los detalles y no me corresponde hablar de ello. Ceibal es un caso interesante, más allá de, no vamos a hablar de lo que hace, sino del diseño institucional, que me parece que por ahí va la pregunta, ¿no? Y que la podemos llevar a otras áreas que no tengan que ver ni con compras de equipos, ni exclusivamente con el sector educativo, puede tener que ver con el sector laboral, con el sector de empleabilidad, con el sector de las habilidades, ¿no? Que es una agencia que está apoyada por el Estado, con financiamiento del Estado, pero que tiene una normativa que le permite ciertos niveles de mayor flexibilidad, que le permite mecanismos de contratación de recursos humanos muy especializados, con ciertas flexibilidades que no necesariamente tenía el Estado, de nuevo, hasta la época en que yo estaba, que permite un nivel de diálogo con otros interlocutores públicos y privados mucho más dinámico, que no necesariamente las estructuras del Estado lo facilitan, ¿no? Y eso implica traer a mucha gente, llevar a mucha gente, muchos intercambios, ¿no? Y por último, mecanismos de compra, por ejemplo, mucho más flexibles y versátiles, capaces de dialogar con muchos de estos sistemas de procurement, digamos, más internacionales. Y por último, quiero cerrar una cosa que varios de mis colegas mencionaron. Con mayor permiso para incubar, cuando incubar es asumir un nivel de riesgo, ¿no? Porque no podemos incubar pensando que todo lo que incubamos va a ser un éxito, ¿no? Si hay esa cultura startup o ese mecanismo de prototipado, que si algo no anda, se cambia, se revisa, se mejora con buenos mecanismos de monitoreo, hay más posibilidades de explorar. ¿Esto es mejor que el Estado? Por supuesto que no, no se trata de que uno sea mejor que otro, pero contar con estas aceleradores, con estas ventanas de otras oportunidades, creo que puede ser de mucha utilidad y de nuevo, sin cerrarlo solamente al tema tecnológico, creo que se puede, y existen, por supuesto que la región existe, ¿no? Podemos pensar cómo estos pueden ser mecanismos que ayudan a las instituciones públicas. Porque déjame ponerme por un segundo en los zapatos de los ministerios de educación. A los ministerios de educación se les pide que forme a todos los jóvenes del país, ¿no? Que tenga y administre una cantidad de bienes inmuebles gigantescos, que alimente, que dé conectividad, que ofrezca libros de texto, ¿no? Que asegure la seguridad de los niños, que dialogue con los padres. O sea, la cantidad de demandas que tiene el Ministerio de Educación son gigantescas, ¿no? Y entonces es buena idea que quizás alguna de estas tareas las pueda descansar en otros actores que tengan mayor niveles de especificidad. No para quitarle protagonismo, no para quitarlos del centro, no, pero para poder tener una articulación y una orquestación con otros actores que pueden sumar mucho valor. Muy interesante. Hugo. Sí, cierro rapidito con esto. ¿Se puede capacitar a los asesores de política? Claro, claro que se puede capacitar, así como también se puede capacitar a los que están en el otro lado, los que están en ese ivory tower, en esa torre de marfil. Capacitarlos para que abran sus radares, para que los tengan mejor encendidos hacia la necesidad de la universalización. Capacitar en ambos lados. Y al personaje que me refería hace falta es ese personaje en el medio, ese personaje que va a recorrer los puentes, que tiene pulmones, más branquias y tráqueas y puede estar en uno de los mundos y en el otro simultáneamente, haciéndolos conversar mejor. Porque obviamente, pues, no todos vamos a ser iguales y no todos vamos a aspirar a hacer todo. Van a haber especialistas de las políticas públicas y de la generación de conocimiento y de la generación de innovaciones. Y cada uno tendrá sus nichos particulares, obviamente. Lo que necesitamos es mejores brokers que puedan moverse de un lado al otro. Y capacitando, dialogando, aprendiendo, innovando todos juntos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando ya la mesa. Me parece que nos llevamos muchas cosas, creo, las personas que estuvimos escuchando, yo en particular, tan cerca y poder ir siguiendo el diálogo. Creo que a pesar de haber empezado de forma más fragmentada, un poco en la discusión nos vamos llevando algunas ideas, fuerza un poco para empezar a afinar las discusiones sobre agenda de investigación, sobre pensar esto en conjunto y como diálogo. Imagínense que lo que ustedes aportaron hoy
va a sumar a una discusión más amplia aún. Tiene que dialogar, tiene que entenderse con la discusión sobre tecnología, con la discusión sobre entorno regulatorio de los mercados laborales de hoy, con la demografía que trajo Hugo, por ejemplo, acá. Entonces, va a haber productos de esto para lo de la mesa, esperemos que estén a la altura de lo que se discutió. Nuevamente, les agradezco a los cuatro, me parece que fue muy interesante, muy rico, y creo que logramos, por lo menos, iniciar un diálogo, una conversación, desde un punto, desde una perspectiva un poquito distinta de cómo cada uno solemos hacerla, ¿no? Usualmente. Así que cerramos por acá. Muchas gracias de nuevo y esperamos vernos Muchas más gracias. adelante. Gracias por la invitación. No, de nada. Muchas gracias Gracias. a todos.